sobre el realismo, lo que muchas veces es un género que me gusta mucho, un tono, que me gusta el realismo lírico, ¿no? Y también he escrito a veces, digamos, cosas apegadas a la realidad donde no inventas nada. Y cuando empecé a escribir los libros del hipster casi era un poco una especie de reacción en parte a esa idea de realismo, ¿no? Lo que pensé era escribir unos libros que fueran libros de humor donde lo que mandara sobre todo fuera la risa, ¿no? Entonces sí que creo que en cierta manera tiene una relación con la realidad, pero desde la parodia, desde la sátira y no desde intentar pues, adoptar un estilo realista, ¿no? Lo que me divertía aquí era casi extremar los contrastes, buscar las contradicciones y pensar que a veces la mejor manera de entender lo que pasa es si lo exageras, ¿no? Entonces lo que me inventé era una especie de Quijote posmoderno que se iba a un pueblo de Teruel. Lo que pasa es que él, en vez de estar intoxicado por las novelas de caballería, estaba intoxicado por la literatura posmoderna y ecologista y feminista, y se iba a un pueblecito inventado donde iba un poco como a salvarlos, ¿no? Pero nadie quería que lo salvara. Entonces él iba ahí, veía al gallinero y decía: este gallinero está bien, pero es un poco heteropatriarcal. Le parecía que usaban demasiado pues, combustible, conducían demasiado, cosas así. Y lo que encontré es que en ese pueblo que me había inventado un poco por casualidad, que nacía de, pues, a veces de películas paródicas de la España rural, pero también de mi experiencia en varios pueblos, porque mi madre es médico de pueblo, pues tenía algo como de aldea gala, ¿no? Como de Asterix. Allí podía suceder cualquier cosa y contar a lo mejor temas que no fueran la última actualidad, sino lo que me parecía que eran como las tramas de la cultura y la política españolas o las que a mí me divertían, ¿no? Pues la guerra civil, cuestiones de apropiación cultural, la idea del ascenso de la extrema derecha, pues que podía allí contarlo de una manera un poco distinta, ¿no? Y otra de las cosas así que me divertía era jugar tanto en Un hipster en la España vacía como en la continuación, que es La muerte del hipster, con la forma de hablar, ¿no? Que hubiera casi que fuera pues utilizar como habla el lenguaje del hipster, que es un lenguaje, digamos, pues muy embarullado, donde dice a veces cosas que son sensatas, pero en un contexto que no tiene sentido, y también recuperar un poco expresiones que yo recordaba del tiempo que vivía en los pueblos de mis abuelos también, y donde usaba pues con un efecto, digamos, humorístico y no verista. Entonces, digamos que ha sido una... Sí, antes hablaba pues de eso, del realismo lírico. Aquí en este caso es una especie de huida casi del realismo, pero teniendo muy en cuenta, digamos, la actualidad. Y otra cuestión que para mí era algo que descubrí en estos libros era un uso de la fantasía y del juego que a lo mejor en otro tipo de género pues no me habría atrevido, ¿no? Aquí parece que el humor también te permite pues, jugar con tramas, con guiños, con referencias que en un libro, digamos, de estilo más contenido, pues no me habría atrevido o quizá no habría sabido. Entonces aquí, pues de repente, como juego con este referente del Quijote, pues hago un descenso a una cueva, como a la cueva de Montesinos, pero me invento otro tipo de personajes, o creo, pues, de repente meter jotas que son donde se cuenta el coronavirus. Los del pueblo crean jotas un poco para quejarse o celebrar las medidas, o me invento pues, un movimiento secesionista un poco a la manera del secesionismo en Cataluña, pero en 3 o 4 masías, y que se soluciona con una historia de Romeo y Julieta, pero como estamos en Teruel no son adolescentes, sino que son octogenarios, ¿no? Un poco pues, jugando con las referencias y con un cierto elemento de realidad, pero también llevándolo a algo muy disparatado, que ha sido lo que me ha divertido hacer.